Hola, soy la profesora Cristina Marín y el día de hoy les voy a compartir un nuevo ejercicio de cómo construir tablas de frecuencia agrupadas en intervalos haciendo uso de regla de Sturges. En pantalla tenemos el siguiente ejercicio. Los siguientes datos corresponden a las edades que se obtuvieron de una encuesta realizada a mujeres atendidas de parto en un hospital de la localidad y que participaron en un estudio epidemiológico. Tenemos las edades de las mujeres están totalmente en desorden. El primer paso para construir la tabla de frecuencias es ordenar los datos. Se puede hacer de diferentes maneras. En el video anterior lo fuimos ordenando de menor a mayor, simplemente resaltando o tachando cada uno de los números. El día de hoy lo voy a hacer empleando un diagrama de tallo y hojas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar el tallo. Acá vamos a colocar una división. En esta división vamos a colocar las hojas. ¿Qué compone este diagrama? Las hojas se van a componer con el último dígito del número y el tallo con los dígitos que hay antes del último número. En este caso son números de 2 dígitos, entonces va a ir un dígito al inicio como el tallo y va a ir los otros dígitos van a ir en las hojas. Si el número es de 3 dígitos, va a ir las hojas corresponden al último dígito y el tallo a los 2 primeros o 3 primeros según corresponda. En este caso tenemos números que empiezan por el número 1, número 2, también tenemos número 3 y número 4. Vamos a ordenarlos en este caso en la parte del tallo. Para las hojas vamos a ir tachando o resaltando cada uno de los números. Tenemos el número 15, colocamos el 5, tenemos el número 38, colocamos el 8, número 14, va el número 4, número 13, colocamos el 3, número 29, colocamos el 9, número 25, colocamos el 5, número 20, el número 0, número 13, colocamos el 3, número 16, colocamos el 6, número 32, colocamos el 2, número 44, colocamos el 4, número 39, colocamos el 9 y así lo vamos a hacer sucesivamente con todos los números. Una vez registrado todos los números en el diagrama de tallo y hojas, vamos a observar también primero cuántos datos tenemos. Tenemos 3, 6 en cada fila y tenemos en este caso un total de 5 filas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener en total 30 datos. En este caso el diagrama ya fue colocado o terminado con todos los números. Se puede dejar en desorden como está este primero o se puede ordenar. En mi caso me gusta que quede ordenado, me parece más sencillo para poder hallar los valores que me van a pedir posteriormente. Vamos a verificar de todas maneras las cantidades. Vamos a mirar que con el número 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Con el número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Recordemos que al final debemos llegar a 30 datos. Con el número 3 tenemos 4 datos y con el número 4 tenemos 3 datos. Podemos observar 11 más 12 que nos da 23, más 4, 27, más 3, 30 datos. Es decir, ya tenemos toda la información completa. Ahora sí vamos a empezar a extraer el resto de la información. Ahora, para construir la tabla de frecuencias, lo primero que haremos será calcular el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el dato mayor
y el dato menor. En este caso vamos a colocar entonces número mayor con M mayúscula, le vamos a restar el número menor, empleemos una M minúscula en este caso. El rango tenemos como número mayor, recordemos que empieza con el 4, el número 46. Le vamos a restar el número menor o el dato menor que empieza con 1 y es el número 13. Vamos a hacer esa resta, 46 menos 13 que nos va a dar 33. Y este sería el valor del rango. Ahora vamos a calcular el número de intervalos. ¿Para qué me sirve el número de intervalos? El número de intervalos me permite determinar cuál es la cantidad de filas que va a tener mi tabla. Para ello podemos emplear dos fórmulas que ya lo trabajamos en el video anterior, que una de ellas, o vamos a usar en este caso la que se acostumbra normalmente, que es 1 más 3.322 logaritmo del número de datos. En este caso vamos a reemplazar, sabemos que el número de datos es 30, tenemos 1 más 3.322 logaritmo de 30. Vamos a emplear la calculadora. 1 más 3.322 logaritmo de 30, que es el total de datos que estamos trabajando, y nos da 5.907. No podemos construir una tabla con ese decimal, entonces debemos aproximar. En este caso aproximamos al entero siguiente, que sería el número 6. Entonces, número de intervalos en este caso es el número 6. Ahora vamos a calcular la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es qué tan ancho, digámoslo así, nos va a quedar el intervalo, es decir, en qué número va a empezar y en qué número va a finalizar cada uno de los límites que tiene el respectivo intervalo. Para ello, lo que vamos a hacer es una división entre el rango y el número de intervalos. En este caso, recordemos que el rango inicial nos dio 33 y el número de intervalos nos acaba de dar número 6. Vamos a hacer esa división. 33 dividido entre 6 nos va a dar 5.5. Igualmente, en este caso se puede trabajar con esos decimales, pero recordemos que los datos son números enteros, entonces también debemos llevarlo a números enteros. En este caso vamos a aproximar al número 6. Finalmente, para poder saber cómo van a empezar los intervalos, en qué número empieza, en qué número termina y que nos dé exacto, vamos a hallar también lo que denominamos rango ampliado. Ese rango ampliado lo obtenemos multiplicando el número de intervalos que nos dio 6, lo vamos a multiplicar por la amplitud, que en este caso también nos dio 6. Vamos a obtener 6 por 6, un rango ampliado de 36. ¿Para qué nos va a servir eso? Para determinar en qué número va a empezar el intervalo, el primer intervalo, y en qué número finaliza el último. Con esa información del rango ampliado, vamos entonces a mirar si nos queda algún excedente en la tabla y debemos ajustar. Vamos a restar el rango ampliado, le vamos a restar el rango inicial. El rango ampliado nos acabó de dar como resultado 36 y el rango inicial, lo tenemos en esta parte superior, nos dio 33.
Hacemos la resta, 36 menos 33 nos da como resultado 3. ¿Qué vamos a hacer con este 3? Lo vamos a distribuir entre los diferentes intervalos. Se distribuye entre el primero y el último. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar dos números que cuando los sumemos nos dé 3 y cuando los restemos nos dé 1. En este caso, los números van a ser el 2 y el 1. Miren, cuando sumemos 2 más 1, nos va a dar como resultado 3 y cuando lo restemos 2 menos 1, nos va a dar como resultado 1. Cumple esta condición en los números 2 y 1. ¿Qué vamos a hacer con esos números? El número menor se lo vamos a restar al primer intervalo y el número mayor se lo vamos a sumar al último intervalo. Es decir, este restamos del primero y este sumamos en el último. Es decir, vamos a mirar nuevamente el diagrama. El número 1 se lo vamos a restar, en este caso, el primer dato que vamos a encontrar es 13, es decir, nuestra tabla no va a empezar en 13, va a empezar en 12. Y el número 2 se lo vamos a sumar al último dato del último intervalo. El último dato es 46, entonces le vamos a sumar ese 2, significa que el último intervalo debe finalizar en 48. Recordemos, nuestra tabla debe empezar en 12 el primer intervalo y el último nos deberá dar 48. Vamos a proceder entonces a la construcción de la tabla. Para la construcción de la tabla, recordemos entonces que vamos a empezar con el número 12 y que la amplitud nos dio en el resultado anterior un valor de 6. Es decir, a 12 le vamos a sumar 6 y vamos a llegar a 18. El otro intervalo va a empezar en 18, le vamos a sumar 6, nos va a quedar en 24. El siguiente empieza en 24, le sumamos 6, llegamos a 30, 30, 36, 36, 42, 42, 48. Recordemos que ya habíamos dicho que el último intervalo debía finalizar para que estuviera correcto en el número 48. La última fila la vamos a dedicar al total. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar en cuál intervalo se va a contar el dato. En este caso voy a empezar en 12 cerrado y dejo abierto el número 18. ¿Qué significa? Que en este intervalo el número 18 no se va a contar. En el siguiente intervalo empiezo con corchete, dato cerrado, el número 18 y dejamos abierto el número 24. Significa entonces el 18 no lo conté en el intervalo 1, pero sí lo vamos a contar en el intervalo número 2. El 24 no se cuenta en el intervalo 2, pero sí se va a contar en el intervalo número 3. Así sucesivamente. Y en el último intervalo ya podemos colocar todo en corchete. Posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio entre los límites de cada intervalo. El primer número se conoce como límite inferior, el segundo número como límite superior. Vamos a sacar promedio. Promedio es sumar 12 más 18, que nos da 30, y dividir entre el total de datos, que es 2. 30 dividido entre 2 nos va a dar 15. Con cada intervalo vamos a hacer lo mismo. Igualmente podemos sumarle el número 6. Recordemos que la amplitud nos dio 6. Igualmente la marca de clase va a ir aumentando 6 en 6. 15, 21, 27. 27 más 6 nos da 33.
39 y 45. Ahora vamos a proceder a calcular la frecuencia absoluta. Para ello vamos a hacer uso del diagrama que tenemos en la parte superior, el diagrama de tallo y hojas. Vamos a mirar frecuencia absoluta, en este caso los números que hay comprendidos entre el 12 y el 18, sin contar el número 18, es decir, iríamos hasta el 17 prácticamente. Tenemos número, en ese rango tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Ahora vamos con el otro intervalo, comprendidos entre el 18 y el 24, sin contar el 24. Vamos a hacerlo con otro color. Es decir, iría del 18 al 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números tenemos comprendidos en ese rango. Ahora vamos a emplear otro color. Vamos a calcular los números que hay entre el 24 y el 30, sin contar el número 30, es decir, hasta el 29. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. En el rango de 30 a 36 vamos a emplear otro tono, sin contar el número 36. Es decir, iríamos hasta el número 35. Tenemos solamente dos números que cumplen esa condición. En el dato del 36 al 42, sin contar el 42, vamos a emplear nuevamente el azul. Tenemos 1, 2 números. Y vamos para el último rango. Recordemos que me debe dar 30. En el último rango están los números que empiezan entre 42 y 48. Tenemos estos últimos 3 dígitos. Entonces la tabla de frecuencia nos va a quedar con el número 3 en la frecuencia absoluta de ese rango. Y ya vamos a totalizar. Vamos a hacer la suma. Tenemos 16, le vamos a sumar 7, nos da 23, 25, 27 y un total de 30. Con esta información vamos a calcular el resto de frecuencias. Vamos a calcular una frecuencia acumulada que empieza con el número 6. La acumulada es irle sumando cada frecuencia del respectivo intervalo. 6 más 10 que nos va a dar 16, 16 más 7 que nos va a dar 23, 23 más 2, 25, 25 más 2, 27, 27 más 3 que nos va a dar 30. Vamos a calcular también una frecuencia relativa en fracción. Para esta frecuencia vamos a dividir el valor de cada frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, vamos a dividir 6 entre 30, 10 entre 30, 7 entre 30, 2 entre 30, nuevamente tenemos el 2 dividido entre 30 y finalmente 3 entre 30. Cuando hagamos la suma de toda esta columna debemos obtener como resultado final el número 1. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa pero en número decimal. Entonces vamos a dividir 6 entre 30. Es un número fácil, no necesitaríamos en este caso la calculadora, nos va a dar 0.2. Vamos a dividir el 10 entre 30. Acá sí nos va a dar decimales. Nos da un decimal infinito periódico. Vamos a colocarlo con 2 decimales en este caso. Nos quedaría 0.33. Vamos a dividir 7 dividido entre 30. Con cada uno hacemos lo mismo. Nos da 0.2
2333, también infinito, vamos a colocarlo con 2 decimales, nos da 0,23. Vamos a hacer la división 2 entre 30. Nos vuelve a dar decimales infinitos periódicos. Estamos trabajando con 2 decimales, quedaría 0,07, bien aproximado, porque recordemos que el número que le sigue es un número mayor a 5. Entonces lo vamos a colocar como 0,07. El otro valor nos da lo mismo. Y finalmente, bueno, este también lo podríamos hacer sin calculadora, pero vamos a verificarlo. 3 dividido entre 30, que nos debe dar 0,1. Tenemos 0,1. Y cuando sumemos todos estos datos, nuevamente debemos obtener como resultado 1. La última columna, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar, o como lo vamos a expresar en este caso, en porcentaje, lo que hacemos es multiplicar la columna decimal por 100. Y 0,2% nos dice que nos va a dar 20%. El siguiente nos da 33%, 23%, 7%, 7% y 10%. Cuando totalicemos la columna, nuevamente o finalmente nos va a dar el porcentaje, que es el 100%. De esta manera hemos completado una tabla de frecuencias agrupada en intervalos haciendo uso de regla de Sturges. Si les gustó el video, espero le den un like. Alguna observación, por favor, o sugerencia la dejan en los comentarios. Y muchas gracias por observar este trabajo y hasta una nueva oportunidad.